Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la unidad número 1 de introducción a los vehículos inteligentes. En el video anterior habíamos estado trabajando sobre los distintos tipos de ambientes con los que nos vamos a encontrar y que en función del tipo de ambiente aumentará o disminuirá la complejidad de los problemas que tenemos que resolver. Obviamente que la complejidad de los problemas que tenemos que resolver no solo depende del ambiente, pero es un factor muy importante, ¿sí? Las problemáticas que tenemos que resolver ya las hemos planteado alrededor de este diagrama, ya sumamente conocido para ustedes. En la clase anterior también habíamos charlado de que las cuestiones que tienen que ver con lo energético, ¿sí? O la energía, la administración de la energía y el consumo de las baterías, o de qué manera voy a poder obtener energía para moverme, y el tema de las comunicaciones, ¿sí? Comunicaciones serán temas o áreas temáticas que también habrá que enfrentar y resolver para tener un vehículo o un proyecto de vehículo completo, ¿sí? Pero bueno, nosotros las cuestiones energéticas de comunicaciones no las vamos a abordar en la materia, nos vamos a dedicar más bien a las cuestiones de la percepción, mapa y construcción, localización y construcción de mapas, perdón, y las otras las vamos a mencionar brevemente, ¿sí? Ya les comenté que por ahí, por mi formación, nos vamos a enfocar principalmente en cuestiones de extracción de información del ambiente. Entonces, vamos a empezar por ese tema, ¿sí? Por lo que nosotros llamamos percepción. La percepción, ¿sí?, es mucho más que un sensado, ¿no? Sino que tiene que ver con la interpretación de los datos que generan mis sensores, ¿sí?, esos datos que llamaríamos datos crudos, y cómo se convierten en lo que llamaremos información, ¿no? La información es aquello relevante para el problema que queremos resolver. Si nosotros estamos intentando reconocer objetos en el ambiente, bueno, ¿qué información o de qué manera puedo procesar las cosas que estoy midiendo con mis sensores para obtener información de los objetos que yo quiero detectar, ¿no? Entonces, acá en el bloque de extracción de información, obviamente hay cierta inteligencia, ¿no? O sea, hay procesamiento de los datos para obtener información. Todo este bloque de sensado más la extracción de información es lo que nosotros llamamos percepción del ambiente. Cuando yo percibo algo, no solo lo veo, o no solo lo escucho, o no solo lo siento con mis manos, con el tacto, ¿no? Sino percibir algo es, a partir de eso que siento, entender la situación o obtener información de lo que está pasando. Eso es la percepción, ¿eh? Es más genérico que solamente medir, ¿no? Entonces, aquello que percibimos del ambiente, o la información que extraemos del ambiente a partir de nuestros sensores, nos permitirá empezar a construir nuestro conocimiento del ambiente, ¿sí?, o del entorno. ¿Cuánto conocemos del entorno? Y eso lo podemos usar ya sea para reaccionar frente a cambios en el entorno, o bien podría ser para construir un mapa del entorno, ¿sí?, o bien podría ser para evadir obstáculos, no sé, depende de lo que estemos haciendo, es la información que vamos a obtener del ambiente. Vamos a ver un videito. Bueno, buscamos en YouTube un videito. En este caso es percepción del ambiente utilizando redes neuronales, ¿sí?, y está realizado con una placa de NVIDIA PX2. Este es un ejemplo de tantos, ¿sí?, donde estamos utilizando como sensor principal la visión. Seguramente está utilizando otro tipo de sensores como complementarios, pero utilizamos la visión como sensor principal, es decir, que las fotografías sacadas a cierta frecuencia son nuestras mediciones, ¿sí?, las mediciones del sensor, y después se realiza un procesamiento de la información para obtener información más útil. En este caso, fíjense que la información que planteamos es ¿dónde están los otros participantes del tránsito? ¿Sí? Sean autos, sean personas que están en amarillo, ¿sí?, los autos están acá en rojo. Después detectar dónde están las señales de tránsito, que dice road sign, que son las verdes,
Y también está la información acá marcada con un entorno verde de hasta dónde llega el espacio que nosotros podemos transitar sin que tengamos el riesgo de colisionar con otro objeto, ¿no? Todo ese contorno que está marcado con rojo, bueno, son aquellos lugares que estarían prohibidos, ¿no? Que no es un lugar libre. Este es un ejemplo de percepción del ambiente. Bueno, por supuesto que no es la única modalidad de sensado que vamos a ver. Yo agarré un ejemplo de visión. Si tuviéramos un LIDAR, una IMU, un GPS, cómo manipulamos y procesamos esa información para obtener conocimiento del ambiente. Y cuando extraemos información, acá en el medio siempre va a haber una etapa también de lo que sería un acondicionamiento de las mediciones o un preprocesamiento, ¿no? Cuando a veces llegan datos crudos y los tenemos que procesar según un protocolo en particular, eliminar datos mediciones que estén erróneas, ese tipo de cosas que uno las hace antes de los algoritmos verdaderos de extracción de información. Los sensores típicos que vamos a ver en la materia, en realidad no vamos a ver todos, pero sino que son los más típicos, tienen que ver con los sensores de rango, ¿sí? Básicamente es medir distancia a las cosas, ¿sí? Podemos usar radares que usan señales de radiofrecuencia, de alta frecuencia. Son muy comunes, por ejemplo, en los sistemas de anticolisión, ¿sí? Cuando tenés radares para detectar obstáculos y genera un frenado automático. Los sonares, ¿sí? Utilizar el sonido o las frecuencias del sonido para poder detectar algo quizás en un ambiente marino, por ejemplo. Los lidares, que utilizan la luz, el li viene de light, ¿no? Que utilizan la luz y el rebote de una señal lumínica para poder medir cuánto tiempo pasó y obtener distancia, los ultrasonidos. En esencia, sensores de rango o sensores de distancia, que nos van a dar información de cuán lejos están las cosas de mí, ¿no? Por otro lado, vamos a tener sensores de odometría o de orientación, encoders que me digan cuánto están girando mis ruedas, por ejemplo, ¿sí? O a qué velocidad están girando mis motores. Unidades de medición inercial, acelerómetros, giróscopos, brújulas o magnetómetros. Me dan información de cómo estoy orientado en el espacio y cómo estoy girando. Eso tiene que ver con la odometría de orientación, ¿no? Por otro lado, sensores más bien de posicionamiento, en general señales GPS o de forma más genérica son sistemas de navegación global, el GNSS. Y por último, sensores de visión o cámaras, ya sean cámaras monoculares, es decir, una cámara sola, o cámaras estéreos, de cuando ya tenés el par de cámaras calibradas de determinada manera que te permiten también tener una medición de la distancia a las cosas, ¿sí? Así como nosotros los humanos tenemos dos ojos y podemos percibir la distancia, bueno, con las dos cámaras también lo podemos hacer. Bueno, todas estas cuestiones van a ser abordadas más en profundidad en la unidad número 2. Algunos ejemplos, ¿sí? Estos que tenemos acá a la izquierda son lidares, ¿sí? Uno en 2 dimensiones, uno que tiene capacidad de medir en 3 dimensiones, una unidad de medición inercial, esa es mucho más conocida probablemente por ustedes, tecnología de radar, y por este lado visión, ya sea estéreo o monocular. Bueno, entonces estuvimos trabajando o mencionando al menos las definiciones y de qué se trata este gran bloque que será el de la percepción. Ahora, cuando uno se mete en los temas de robótica o vehículos inteligentes, el tema de la percepción del ambiente es un mundo en sí mismo, ¿sí? Es un gran área de estudio que tiene distintas áreas temáticas dentro, o sea que uno podría estar años estudiando percepción del ambiente y nada más, ¿sí? Pero sin embargo no es lo único que necesitamos resolver para poder generar un proyecto completo, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar un poco en esta segunda parte que tiene que ver con la localización y la construcción de mapas. ¿Qué es la localización? ¿No? Bueno, la localización está directamente relacionada con la respuesta a la pregunta ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Para esto vamos a tener que suponer de que tenemos un mapa conocido del entorno o del lugar donde nos movemos, ¿sí? Entonces el mapa es conocido. Entonces el problema de la localización
tiene que ver con responder a la pregunta ¿dónde estoy dentro de ese mapa conocido? ¿Sí? Ya tenemos el mapita. Bueno, ¿dónde estoy ubicado? Es el problema de la localización. ¿Sí? Y la localización también no solo necesitamos saber la posición, ¿sí? Sino normalmente está asociada a hacia dónde estamos mirando también. Si es en el caso de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Solemos tener una trompa. Bueno, disculpen, el dibujo es malísimo. Vamos a hacerlo muy simplificado. Qué feo me salió con el parabrisas. Normalmente ir hacia adelante implica esta parte de acá, ¿no? Esto. Entonces, cómo estemos orientados en el espacio también es muy importante. En el caso de un vehículo será una posición que la podríamos medir con el GPS, por ejemplo, pero será latitud, longitud, altitud, pero normalmente la altitud está asociada a la posición X, Y. Y bueno, y después nos interesa saber para dónde estamos mirando, o sea, dónde está, por ejemplo, el norte. Podríamos utilizar una brújula para eso. Pero son esos 3 grados de libertad que nos interesan. Esos 3 grados de libertad normalmente se llaman pose. La pose del vehículo incluye la posición y para dónde estamos mirando, es decir, para dónde está apuntando la cabecera. Esta localización o este problema, como dije antes, supone que hay un mapa conocido del lugar, ¿sí? Y que es preciso. Entonces yo a partir de ese mapa me ubico en el mismo. Ese es el problema de la localización. Ahora, si no tenemos el mapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, eso es lo que vamos a ver en un ratito. Un ejemplo de localización. En este caso, el mapa, en este ejemplo, el mapa conocido tiene que ver simplemente con es un mapa de una dimensión y dónde están ubicados en ese mapa las columnas que serán mis obstáculos, ¿sí? Este es el mapa que yo tengo, es un mapa conocido. Ahora el robot básicamente no sabe dónde está, no sabe si está ubicado frente a la primera columna, frente a la segunda, hacia la tercera. Ese es el problema que nosotros queremos resolver y lo vamos a resolver a partir de mediciones, ¿tá? Entonces el sensor que estamos suponiendo en este ejemplo me va a generar una medición, por ejemplo, a una distancia X con una incertidumbre que la vamos a bueno, ahí no quedó tan mal, si no lo voy a tener que borrar todo. Una medición X con cierta incertidumbre que tiene que ver con la precisión de ese sensor, ¿sí? Entonces yo tomo una medición, me voy a decir, mira, hay algo frente a mí a unos 3 metros con una probabilidad de tanto y bueno, con tal precisión, ¿sí? Entonces, nosotros como observadores desde afuera, porque el robot no sabe dónde está, pero nosotros como observadores de afuera podemos ver que el robot estaría ubicado frente a la primera columna. Ahora, cuando el robot efectúa su primer medición, ¿sí? Obtiene que, por ejemplo, vamos a borrar eso a lo mejor. La medición que obtiene, por ejemplo, dice, mira, tengo algo a 1 metro frente a mí con tal incertidumbre. Entonces, también conoce el mapa, que sabe que tiene 3 columnas. Entonces, básicamente estás midiendo y dices, tengo una columna a 1 metro. Ahora, ¿podemos responder a la pregunta ¿dónde estoy? Y todavía no, porque el mapa tiene 3 columnas y nosotros vemos y estamos censando de que tenemos una columna a 1 metro. Por lo tanto, podríamos estar enfrente de cualquiera de las 3 columnas. Yo no sé realmente en cuál, ¿sí? No puedo diferenciar, solo sé que tengo una columna a 1 metro mío. Bueno, entonces podríamos decir, esta es la curvita que está en rojo, de que la probabilidad de mi ubicación en ese mapa, ¿sí? Tiene 3 puntos que son equiprobables, que son todos los puntos donde estaré a 1 metro de distancia, ¿sí? De una columna. Entonces esa es mi hipótesis ahora. Yo creo que estoy a 1 metro de una de las columnas, pero no sé cuál de las 3. Ahora, ¿cómo puedo resolver ese problema? Y bueno, voy a tener que tomar nuevas mediciones. Y es acá donde, primero, el vehículo se mueve,
se mueve una distancia conocida, ¿sí? Y vuelve a tomar una medición. Cuando vuelve a tomar una medición, ¿sí? Y obtiene, por ejemplo, lo mismo, supónganse que acá estamos otra vez a 1 metro de una columna, vuelve a tomar una medición igual que antes, dice, bueno, pero si yo me moví tantos metros para adelante y tomé una medición y tengo una columna adelante, y no puede ser que yo esté enfrente de la primera, porque si no, como yo me moví 1 metro para acá, yo antes no tendría que haber medido nada. Sin embargo, cuando estaba un par de metros más atrás, yo medí realmente que tenía una columna enfrente, y ahora vuelvo a medir y tengo otra columna enfrente. O sea que podría ser que esté en esta situación, o también puede ser que esté enfrente de esta otra columna también, ¿no? Que podría ser probable también. Bueno, entonces esta curva azul básicamente es el resultado de esta curva roja que teníamos antes, esta densidad de probabilidad que teníamos acá, que después de habernos movido se corrió igual metros hacia adelante. Y además fíjense que las campanas estas ahora están un poco más anchas. Claro, porque en realidad aumentó mi incertidumbre. Eso, cuanto más anchas sean las campanas, más incertidumbre tengo, ¿no? O sea, más dispersión. ¿Y eso por qué sucede? A ver, pongan pausa un ratito y piensen por qué una vez que tomé esta medición y luego me moví, puede haber aumentado mi incertidumbre de dónde estoy. Hacer el ejercicio. Si no hicieron trampa y pensaron un poquito, quizás se dan cuenta de que al moverme aumentó la incertidumbre de dónde estoy parado. ¿Por qué? Y porque mis sistemas de locomoción o el control del vehículo no es perfecto tampoco. Así como las mediciones que tomo no son perfectas y tienen cierto error, de la manera en que me muevo y cómo actúo sobre mis motores, por ejemplo, tampoco es perfecto. Entonces yo creo que me moví 1 metro para adelante, pero después mis actuadores tienen, cuanto más perfecta sea la mecánica, por ejemplo, y la electrónica, más precisa va a ser el movimiento. Pero si no es así, voy a tener errores. Entonces yo creo que me moví 1 metro, pero en realidad me moví 0,95. Entonces, si yo logro modelar eso también, entenderé que voy a agregar incertidumbre a mi estimación de dónde estoy, y por eso la señal está azul, se agranda, ¿no? Se ensancha, digo, las campanas. Ahora, realmente cuando tomo la segunda medición, y otra vez podríamos tener una columna a 1 metro con esta distribución del error, entonces ahora, según lo que yo estoy midiendo, la curva roja sería exactamente igual, porque yo estoy midiendo que tengo delante una curva. O sea, eso es lo que yo creería en función de la medición donde estoy. Pero ahora vamos a aprovechar esta curva azul, o esta densidad de probabilidad de color azul, que es la información que yo tenía de la medición anterior, y después de haberme movido, y la puedo combinar con la medición nueva. Ahora, cuando yo las combino, fíjense que si bien yo podría estar en la primera columna, la información del instante anterior, la medición anterior, me dice que yo no estaba ahí. Y en cambio acá hay una coincidencia, ¿sí? Y acá, por ejemplo, no hay coincidencia. Entonces me va a terminar generando que la combinación de estas dos me va a generar una nueva distribución de probabilidad, donde me diga que es más probable que yo esté frente a la segunda columna, porque coincide, o digamos se refuerza la medición que acabo de tomar con la medición y el movimiento que yo había realizado antes. Esto es un ejemplo muy sencillo de lo que podría ser un algoritmo de localización basado en distribuciones de probabilidad, tanto para las mediciones como para la acción de control, que sería la información a priori que yo traigo y la información que yo agrego mediante los sensores para generar una información a posteriori, que en este caso será la verde. Bueno, es una introducción, esto lo vamos a volver a atacar bastante más adelante en la unidad número 5. Sí, entonces estas estrategias probabilísticas, ¿sí?, que nos ayuden a generar algoritmos eficientes y robustos y que se banquen las incertidumbres. O sea que acá de a poco vamos a empezar a hablar cada vez más del tema de las incertidumbres. No tengo sensores perfectos, mis actuadores no son perfectos, entonces voy a tener que lidiar con la incertidumbre y con los errores todo el tiempo.
Por lo tanto, las estrategias probabilísticas van a tener un rol bastante importante. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo un mapa? O sea, en el caso de la localización, yo partía de la hipótesis de que conozco perfectamente el lugar y solamente me tengo que ubicar dentro del mapa a partir de mediciones con ruido, por ejemplo, con incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa si no tengo un mapa? Bueno, es ahí donde aparecen las siglas muy conocidas en robótica, que son las de SLAM, ¿sí? SLAM es Simultaneous Localization and Mapping, ¿sí? Esto en realidad tendría que haber ido con una mayúscula, ¿sí? SLAM. Vamos a ver un ejemplo ahora, un videito cortito, un ejemplo de SLAM, utilizando también como sensor principal una cámara. Bueno, vamos a YouTube, le saqué el audio al video, justamente para no tener problemas con el tema de copyright, por las dudas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tengo básicamente una cámara montada arriba de un auto, ¿sí? No tengo GPS, como indica el video. Fíjense que ahí en el video se empiezan a ver algunos puntitos blancos, ¿sí? Que son justo coinciden con algunas de esas esquinas de las ventanas. Son puntos que sobresalen en la imagen por algún motivo, son más informativos que otros píxeles, y esos puntos los utiliza un algoritmo de SLAM visual, o Visual SLAM en inglés, ¿sí? Es un algoritmo que va a hacer la localización y el mapeo del lugar en función de puntos característicos en las imágenes, ¿sí? Esos puntos después los va volcando en un mapa. Los puntos de color azul acá a la derecha, ¿sí? Son lo que empezarían a ser un mapa o una nube de puntos en 3 dimensiones que genera un mapa, y lo que tenemos en color más blanco amarillo es la trayectoria que estoy calculando en función de esos mismos puntos. A ver, es decir, que la trayectoria que yo estoy calculando, esa trayectoria amarilla, la voy calculando en función de los mismos puntos que voy generando. Porque habíamos dicho antes, el problema de la localización es tener un mapa y ver dónde estoy ubicado en el mapa. Ahora en este caso no tengo un mapa, lo tengo que construir. ¿Cómo lo construyo? Y encuentro puntos, nube de puntos 3D, que ahora van a ser mi nuevo mapa. Y ahora, ¿cómo me localizo? Y utilizo ese mismo mapa que acabo de generar para localizarme. Entonces es un problema de localización respecto al mapa que voy generando, pero a la vez voy generando el mapa yo mismo al mismo momento. Por eso se llama localización y mapeo simultáneo. Entonces, si el mapa que yo voy generando tiene mucho error, bueno, la localización que voy resolviendo también tendrá mucho error, ¿no? Fíjense que ahí volvió a pasar por el mismo lugar. ¿No? Entonces, básicamente voy encontrando puntos que sobresalen por algún motivo en las imágenes. Esos puntos los trato de ver desde múltiples vistas, o sea, desde múltiples frames consecutivos, y una vez que puedo determinar cuál es su posición en las 3 dimensiones, ¿sí? O sea, algo que veo en imágenes en 2D, después lo trato de traducir a una posición tridimensional, y en función de eso puedo ir construyendo el mapa, ¿no? Eso que se ve azul ahí es una superposición de lo que estaría construyendo en el mapa. Bueno, básicamente esto es un algoritmo de Visual SLAM. Después, en la última unidad, también vamos a retomar este tema y lo vamos a charlar un poco más en profundidad, pero para eso, para entender cómo funciona, primero tenemos que pasar por la unidad número 2 y trabajar con visión primero, y después pasar por la unidad número 3 para trabajar lo que se llamaría la extracción de características o puntos característicos en imágenes. Sigamos adelante. Bueno, entonces, como resultado de la aplicación de técnicas de SLAM, o recordemos, localización simultánea y mapeo, podemos obtener cosas como las que vemos en pantalla, ¿sí? Este es el mapa, este es el caso de un mapa en 2 dimensiones, ¿sí? Mapa en 2 dimensiones, donde están los puntos azules son los lugares que estarían ocupados de alguna manera por algún objeto, y es un ambiente de interior, ¿sí? Claramente se puede ver que es el recorrido a lo largo de una
de un edificio, ¿sí? Donde se ven las habitaciones, las paredes, los pasillos, y donde por ejemplo tenemos la trayectoria también marcada con los puntitos rosados, ¿sí? Este es un mapa en 2 dimensiones. Esto también puede ser el principio de una construcción de un mapa similar. Ahora, donde vemos el sensor y las emisiones del, por ejemplo, podría ser un LIDAR, ¿sí? que emita rayos 360 grados. Después vamos a ver bien cómo funciona el LIDAR, pero donde tenemos marcada la información en un mapa donde con colores negros están marcados los puntos que sí están ocupados por algún objeto. Los puntos grises son aquellos lugares que estarían libres, ¿sí? Y los puntos grises oscuros son aquellos lugares donde todavía no hemos explorado, entonces no conocemos y tenemos total incertidumbre. Bueno, entonces trabajamos sobre la percepción un poquito, introdujimos un poquito el tema de la percepción, lo que es la localización y la construcción de mapas, inclusive cuando se da simultáneamente. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. El tema de la navegación y planificación de trayectorias está relacionado con esta pregunta que habíamos planteado hace un par de diapositivas atrás, que es ¿a dónde quiero ir y cómo quiero llegar? Es decir, si nosotros tenemos resuelto o en proceso de resolución la construcción de un mapa, digamos, que nos describe o nos representa cómo es el entorno alrededor del vehículo del robot, y por otro lado también tenemos resuelto o estamos en proceso de resolución de dónde estamos parados, nuestra localización, ahora nos toca decir, bueno, estamos acá, ¿a dónde quiero ir? Eso va en función va en función de cuáles son las misiones que tenga el vehículo, ¿sí? Cuáles son los objetivos. De esa manera uno puede determinar cuál va a ser el destino donde me quiero mover, ¿no? Si estoy buscando algo o si tengo que llegar hasta determinado lugar. Bueno, a dónde quiero ir lo resuelven los objetivos, cómo llegar es el problema de la planificación de trayectorias, ¿sí? Y en el medio aparecen un montón de otras cosas como los obstáculos, la toma de decisiones, ¿sí? En definitiva, son las capacidades de alto nivel que tiene que tener el vehículo y que le van a permitir moverse de un lado a otro, integrando toda la información que va adquiriendo, tanto del ambiente como de su propia localización, ¿no? Como concepto general, esto se define como navegación, ¿sí? La navegación, eso que te permite moverte teniendo en cuenta tu ambiente, tu posición y a dónde vas, la trayectoria, todo. Todo ese combo se llama navegación. Es el mismo concepto que usaban los navegantes, los vikingos o los fenicios, digamos. Todas las civilizaciones usaban el mismo término de navegación. La utilización de información del ambiente y de cómo te estás moviendo vos, y todo eso integrado a la evasión de obstáculos y resolver toma de decisiones para moverte dentro del ambiente. Entonces, la navegación conceptualmente incluye la evasión de obstáculos, ¿sí? La evasión de obstáculos podría ser una replanificación de una trayectoria, una modificación local de una trayectoria para evadir un obstáculo y luego volverte a incorporar a una trayectoria que vos venías siguiendo. La toma de decisiones, es decir, bueno, yo puedo decidir cambiar de trayectoria o adoptar otra acción de control para evadir determinada situación, ¿sí? Es decir, todo lo que sucede en el mientras tanto me voy moviendo, bueno, eso tiene que ver con la toma de decisiones. Y bueno, y también la planificación de trayectorias, ¿sí? Esas tres cosas están incluidas en lo que llamamos navegación. Vamos a ver un video también. Bueno, también le sacamos el sonido por las dudas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a poner pausa. Tenemos un ambiente de interior, ¿sí? Un ambiente en el que se va a mover un dron, ¿sí? Fíjense que en el dron se han determinado determinados obstáculos. Ahora se va a empezar a ver un poco mejor. Por ejemplo, a la derecha, eso que marca acá como un obstáculo, ¿sí? Tiene unas cintas refractarias. Bueno, también tenés cámaras de distinto tipo logrando detectar cuál es la posición del robot, ¿sí? O sea, eso está asistido por sensores desde afuera. No solo el robot tiene su propia percepción, sino que desde afuera el ambiente lo ayuda a localizarse.
o al menos tomar mediciones. Porque acá no estamos, recuerden, no estamos ejemplificando el caso de la localización, el armado de mapas, sino que una vez que ya tenés resuelto eso, ¿cómo planifico mi trayectoria, por ejemplo, para llegar a determinado lugar? El punto objetivo es este punto violeta que está arriba, ¿sí? Y acá plantea una estrategia que se le llama de árboles aleatorios, random, no me voy a acordar bien de qué era la OTR, pero son árboles aleatorios que se van generando. Fíjense cómo se arman trayectorias principales y ramas que se van abriendo, ramas que son puntuadas o penalizadas según determinadas posiciones de los obstáculos, y con eso va construyendo una posible trayectoria. Esa es una trayectoria, fíjense que se lo va recalculando todo el tiempo. La negra sería la trayectoria a seguir, después puede recalcular, la vuelve a crear. Entonces vos tenés en principio la trayectoria que hubieras deseado, que es la roja, y la azul es la que efectivamente vas realizando, ¿sí? Y es algo que es dinámico, en función de los obstáculos que vas descubriendo y cómo vas avanzando, vas replanificando y planteando trayectorias. Es un ejemplo de un dron en interiores. Sigamos adelante. Bueno, entonces, la navegación incluye la evasión de obstáculos, la toma de decisiones, la planificación de trayectorias, ¿sí? Es este bloque que tenemos acá arriba. El ejemplo que vimos recién era más de planificación de trayectorias, o en inglés path planning. Por último, una vez que sabemos cómo nos queremos mover, bueno, es hora de movernos, justamente. Entonces el camino planificado se pasa como información al otro bloque que tiene que ver con el control de movimiento, donde vamos a tratar de ejecutar esa trayectoria. Y para ejecutarla ahora dependerá del tipo de locomoción que utilicemos, el tipo de vehículo que tengamos. Entonces, cómo se van a definir los comandos que van a recibir los actuadores. Si es un vehículo todoterreno, bueno, serán la velocidad de cada uno de los motores, lo mismo en el dron, pero tiene otro modelado, diferentes formas de poder ejecutar esas trayectorias, ¿sí? En definitiva es un problema de control, ¿tá? Entonces son los sistemas de control o de locomoción, ¿sí?, los que van a permitir que el vehículo se mueva, y a partir de ese movimiento se generarán las trayectorias, ¿tá? Entonces vamos a tener mucho de modelados dinámicos, cinemáticos, ¿sí?, modelado de los controladores, de los lazos de control cerrado, ¿sí?, para poder cumplir con esa trayectoria. En definitiva dependerá del tipo de ruedas que tengamos, del tipo de locomoción, de cómo modelemos la dinámica y la cinemática, de cómo planteemos los algoritmos de control, ¿sí? ¿Sí? La detección de fallas. Bueno, esto es todo un mundo en el cual no nos vamos a adentrar. Yo simplemente lo estoy contando como una de las grandes áreas también que hay que resolver, en definitiva. Para poder tener un vehículo inteligente que pueda realizar determinada acción, vamos a tener que resolver todas estas etapas en mayor o menor complejidad, pero todas las tenemos que resolver, hasta inclusive la del control. Nosotros en esta materia entonces nos vamos a dedicar principalmente, ¿sí?, a estas cuestiones que tenemos de este lado, con mayor énfasis a la percepción. El resto de las cuestiones las vamos a pasar un poco más lateralmente. Bueno, les voy a dejar un video, ¿sí?, para que vean. Igual lo vamos a repasar cuando nos encontremos de manera sincrónica. Con esto, ¿sí?, con esto vamos a dar por terminado el tema de la unidad número 1, una unidad introductoria, principalmente informativa, para empezar en la próxima unidad, la unidad número 2, a trabajar con los sensores típicos, ¿sí? Bueno, nos vemos en nuestros encuentros sincrónicos o en el próximo video. Les mando un abrazo, que estén bien. Chao.